La mañana en la mansión familiar en Richmond, Londres, era tan gris y pesada como el mármol del vestíbulo. El aire, denso y cargado con el olor a cera antigua y madera de caoba pulida, presagiaba la tormenta que se avecinaba. Todos los Davies estábamos reunidos en el gran salón para la lectura del testamento de mi padre, pero la atmósfera no era de duelo, sino de tensa anticipación. Yo, Elena, me sentaba en el extremo de la mesa de conferencias, sintiéndome tan minúscula como siempre, a pesar de mis 47 años, y de haber sido, en secreto, el motor silencioso de la compañía familiar durante la última década. A mi derecha, mi hermano David, el perfecto arquetipo del hijo pródigo exitoso, se reclinaba en su silla de cuero con una arrogancia apenas disimulada. Había llegado de Zúrich en su jet privado, vestido con un traje Savile Row impecable que gritaba poder y que contrastaba cruelmente con la sencillez de mi propio atuendo. David sonreía a los primos, a las tías, y especialmente al señor Davies, el abogado de la familia, con esa sonrisa condescendiente que siempre me había prometido. Tú eres la sensible, Elena, yo soy el que actúa. Durante años, esa fue la narrativa que David tejió a mi alrededor. Una red de menosprecio sutil pero constante. Él era el visionario, el negociador audaz. Yo era solo la que se quedaba en la oficina, gestionando las crisis de logística que él creaba con su imprudencia. El dolor de ser la hermana invisible, la que hacía el trabajo sucio y nunca recibía el crédito, se había acumulado en mí como ceniza fría, pesando sobre mi pecho en cada reunión familiar. Recuerdo una Nochebuena en la que mi padre me felicitó por un negocio crucial que yo había salvado, y David inmediatamente intervino, desviando la conversación hacia su propia estrategia de diversificación. Nadie me miró a mí después de eso. Pero hoy era diferente. Mi dolor ya no era solo ceniza, sino la capa protectora de una estrategia gestada durante meses. A lo largo de las últimas 18 semanas había trabajado meticulosamente, reuniendo cada fragmento de evidencia, cada transferencia bancaria sospechosa, cada correo electrónico incriminatorio que probaba que la diversificación de David no era más que un desfalco calculado a la fortuna familiar. Lo había guardado todo en secreto, esperando este momento crucial, esta lectura del testamento, que él creía que sería su coronación. El señor Davies, un hombre de maneras secas y rostro impenetrable, carraspeó, atrayendo la atención de los 10 miembros de la familia presentes. Abrió la pesada carpeta de cuero marrón, y el silencio se hizo absoluto, solo roto por el suave crepitar del fuego en la chimenea. Comenzó a leer con su tono monocorde, detallando los legados menores, las propiedades secundarias para los primos, las fundaciones de caridad que mi padre había apoyado. Todos esperábamos el momento principal, el destino del Holding Davies, la empresa que había sido el corazón financiero de nuestra vida. David me lanzó una mirada de suficiencia, como si me estuviera pidiendo permiso para empezar a celebrar. Yo mantuve la compostura, mi rostro era una máscara de neutralidad. El abogado llegó al punto neurálgico, la cláusula que se refería al fondo fiduciario y a la dirección ejecutiva de la empresa. En cuanto a la administración y dirección del Holding Davies, continuó el señor Davies, ajustándose las gafas, mi cliente ha estipulado que la dirección recaerá en un consejo de administración, siendo la toma de decisiones clave compartida de manera equitativa entre mis dos hijos, David Davies y Elena Davies. Ambos recibirán una porción significativa del control del fondo fiduciario, asegurando que, la voz de Davies se cortó abruptamente, un sonido agudo y totalmente inapropiado resonó en la sala, la risa seca y forzada de David. Él se enderezó tan rápido que su silla crujió contra la alfombra persa. Señor Davies, por favor deténgase ahí mismo, exigió David, su voz resonando con una autoridad impostada que siempre había aterrorizado a la familia. Mis tíos y primos se encogieron, habituados a su tiranía. El abogado frunció el ceño. Disculpe, David, ¿hay algún problema con la redacción del testamento? El problema no está en la redacción, señor Davies, sino en la realidad práctica de esa decisión, declaró David, cruzando sus brazos sobre el pecho y adoptando la postura del hombre de negocios agraviado. Sus ojos, fríos y calculadores, se clavaron en mí. Padre fue, digamos, sentimental en sus últimos meses. Esta distribución no es viable. Mi hermana, con el debido respeto a su memoria, no puede manejar esto. Sentí como el aire se volvía irrespirable. La familia, que hasta ese momento había permanecido muda, comenzó a susurrar. Era el momento que David había esperado, la oportunidad perfecta para cimentar su posición de superioridad ante todos. Me humilló sin piedad, y lo hizo con una precisión quirúrgica, justo cuando yo estaba a punto de recibir una validación. Elena es, bueno, ustedes la conocen, continuó David, su voz cargada de condescendencia. Se dirigió al círculo familiar como si yo fuera un niño malcriado que necesitaba ser puesto en su sitio. Es demasiado emocional.
demasiado sensible a las presiones del mercado. Recuerdo bien cuando casi colapsó en la crisis del 2018. Honestamente, es inestable en entornos de alta presión. Hizo una pausa dramática, asegurándose de que cada palabra se grabara en la mente de nuestros parientes. En resumen, sentenció David, volviendo a mirar al abogado con una expresión de profunda seriedad, si la intención de padre era proteger la fortuna familiar, debemos reconocer que Elena es incapaz de manejar la fortuna. Yo, por otro lado, tengo el historial, la formación y el temple para garantizar su crecimiento. Sugiero que consideremos una cesión de su parte del control a mi nombre, por el bien de la empresa. El silencio que siguió a sus palabras fue pesado, vergonzoso. Podía sentir las miradas de lástima de mis tías, y las de juicio de mis primos. Mi primo Marcus, siempre sumiso a David, asintió levemente, confirmando la validez de la cruel evaluación. Las palabras de David eran como cuchillos helados, clavándose en el dolor acumulado de 20 años. La humillación pública era completa. David se permitió una sonrisa triunfante, esa mueca de superioridad que siempre me había destrozado. Pero esta vez, no me destrozó. Esta vez, el dolor se transformó en una claridad helada. Mientras él sonreía triunfante, yo no me quebré. Mis manos, que antes temblaban bajo la mesa, se afirmaron sobre mis rodillas. Ya no era la Elena sumisa que se encogía ante sus ataques. Durante meses había visualizado este momento. Había ensayado esta calma. La prueba que había guardado en secreto no era solo mi venganza, sino mi liberación. David, dije, y la sorpresa en mi propia voz fue menor a la que vi en su rostro. Mi voz era baja pero firme, cortando el silencio cargado de tensión. Él se giró, su sonrisa aún pegada a su cara. ¿Sí, Elena? ¿Quieres admitir que esto es lo mejor para todos? Ignoré su burla. Me levanté lentamente de mi silla. Mi movimiento fue deliberado, medido. Todos me observaban, esperando quizás que yo saliera corriendo de la sala, llorando como él había predicho. Pero en lugar de eso, caminé con lentitud hacia la pared trasera de la sala, donde una gran pantalla de proyección, utilizada habitualmente para presentaciones empresariales, estaba oculta tras un panel de madera. David dejó de sonreír. El señor Davies me miró con una mezcla de confusión y cautela. Señor Davies, antes de que consideremos la incapacidad de cualquiera de los herederos para manejar esta fortuna, comencé, sin dejar de mirar a David, cuyos ojos ahora mostraban una pizca de incomodidad. Creo que es justo que toda la familia entienda exactamente qué tipo de capacidad ha demostrado David en los últimos años. Alcanzo un pequeño control remoto que había guardado en el bolsillo interior de mi chaqueta. Mi corazón latía con una potencia sorda, pero mi mente estaba en paz. Este era mi momento. La verdad era mi arma. David mencionó el 2018. Continué, pero los problemas reales comenzaron mucho antes, y continuaron hasta la semana pasada. David, tú me humillaste hoy, no solo desacreditando mi trabajo, sino atacando mi carácter frente a todos. Pero yo había estado guardando esto en secreto durante meses, porque sabía que harías un último intento por robarlo todo. David dio un paso hacia mí, su rostro pasando de la arrogancia a la amenaza. Elena, detente. No sé de qué estupidez estás hablando. Lo sabes perfectamente, David, repliqué, sin despegar los ojos de él. Llevé mi dedo al botón de encendido del proyector. Una luz blanca e intensa iluminó la pantalla, y el salón sumido en la penumbra se iluminó con una claridad cegadora. Mis parientes se cubrieron los ojos. Ustedes dicen que soy demasiado emocional para manejar la fortuna, dije a todos, mi voz ahora resonando con la fuerza de la indignación contenida por años. Pero la única cosa que he manejado con perfecta frialdad ha sido esta verdad. Un cable HDMI negro y discreto, que yo había preinstalado esa mañana antes de que llegara nadie, conectaba la pantalla a una pequeña laptop que había escondido detrás de una maceta. Con un clic final en el control, la pantalla cobró vida. Lo que apareció allí no fue un gráfico de negocios ni una hoja de cálculo, sino un video, filmado con una cámara oculta de alta definición. Era la prueba que cambiaría la dinámica de esta familia para siempre. Proyecté el video. La imagen era nítida, y el audio, amplificado por el sistema de sonido de la sala de conferencias, inundó el espacio. El video mostraba una oficina, la oficina ejecutiva de David, en la sede de Ginebra, y David estaba allí, sentado en su escritorio, hablando con un hombre que la familia Davies reconoció instantáneamente. El Dr. Steiner, el jefe de contabilidad que había desaparecido misteriosamente hacía 6 meses. La voz de David, fuerte y clara, resonó en el salón. Despojada de su máscara pública, Steiner, te lo dije, debemos mover los activos de las Islas Caimán antes de que la auditoría de mi padre se haga demasiado profunda. Si no lo haces, haré que parezca que fuiste tú quien inició los movimientos de dinero a la cuenta fantasma en Singapur. Necesito 50 millones antes de que se lea el testamento.
La familia se quedó en un silencio escalofriante. Los murmullos cesaron. La conmoción era palpable. David estaba petrificado. Su rostro se había vaciado de color. El video continuó mostrando documentos y firmas falsificadas, revelando la verdad de sus fraudes y traiciones. Mi corazón se hinchó con la mezcla de terror y una intensa satisfacción. Había guardado esta evidencia en secreto por meses, y ahora la revelé ante toda la familia, desenmascarando al gran David Davies como el ladrón y mentiroso que era. La sala quedó en un silencio escalofriante, denso, cargado de incredulidad y horror. Las tías se tapaban la boca. El señor Davies se quitó las gafas con un movimiento tembloroso. Y Marcus, el primo sumiso, ahora miraba a David con puro terror. David intentó reaccionar. «Esto es un montaje, Elena, una falsificación. ¿Estás loca?» ¿Una falsificación?, le pregunté, dando un paso hacia el proyector y deteniendo la reproducción en un primer plano de un documento bancario firmado por él. «Este es el contrato que firmaste para desviar el capital de Davies Holding hacia una empresa fantasma en Belice, la misma empresa que mi padre estaba a punto de auditar antes de su repentino deterioro de salud. ¿Crees que soy incapaz de manejar una fortuna, David? Yo fui capaz de desenmascarar tu robo meticuloso, lo cual tú no fuiste capaz de ocultar». El señor Davies se levantó de la mesa, con una autoridad renovada, como si la verdad lo hubiera despertado de un letargo legal. «David», dijo el abogado, su voz baja y grave, «esto es más que una disputa familiar. Esto es evidencia de fraude corporativo». «Elena, ¿tiene usted los originales de estos documentos?» «Los tengo, señor Davies, todos, más los correos electrónicos y la ubicación de las cuentas. Esto es lo que he estado haciendo en la oficina mientras David estaba visionando el futuro», respondí, mi voz firme como el acero. David Davies, el hombre que me había humillado minutos antes, se tambaleó. Su imperio de mentiras se estaba desmoronando ante los ojos de toda la familia, la misma familia ante la cual él se había burlado de mí. Ese día todo cambió para siempre. La humillación pública que yo había sufrido se convirtió instantáneamente en la destrucción pública de mi agresor. Ya no era la hermana invisible, sino la salvadora de la fortuna familiar. Y yo apenas había comenzado. David Davies, el hombre que me había humillado minutos antes, se tambaleó. Su imperio de mentiras se estaba desmoronando ante los ojos de toda la familia, la misma familia ante la cual él se había burlado de mí. Ese día todo cambió para siempre. La humillación pública que yo había sufrido se convirtió instantáneamente en la destrucción pública de mi agresor. Ya no era la hermana invisible, sino la salvadora de la fortuna familiar. Y yo apenas había comenzado. David retrocedió un paso, tropezando con el borde de la alfombra persa. El sonido sordo de su zapato de cuero pulido contra el mármol fue una nota discordante en el silencio sepulcral. Su rostro, que antes rebosaba salud y confianza, estaba ahora pálido y sudoroso. Podía oler el cambio en él. La colonia cara de sándalo y pachulí, que minutos antes olía a éxito, ahora se sentía rancia, cubierta por el hedor ácido del pánico. Me miró, y por primera vez en mi vida, no vi desprecio ni condescendencia, sino un terror primitivo. El gran David Davies, el visionario, se había reducido a un animal acorralado bajo la luz cruel e intensa del proyector. Mientras la imagen de la firma falsificada seguía grabada en la pared detrás de él, noté el temblor incontrolable en su mano derecha. Quiso hablar, pero solo logró un sonido gutural, una especie de jadeo ahogado que demostraba la fractura absoluta de su control. «¡Estás mintiendo! Estás intentando difamarme para quedarte con todo», gritó, logrando finalmente articular las palabras, aunque su voz carecía de la autoridad resonante que solía usar para imponerse. Era un grito desesperado, no una defensa. Yo respiré profundamente, sintiendo el aire denso y antiguo de la mansión. Ya no me pesaba. Ahora era el aire de mi victoria. El dolor que había sido mi compañero durante décadas se disolvió, dejando tras de sí una sensación de ligereza escalofriante, la serenidad del verdugo. «¿Difamarte, David?» Mi voz se mantuvo baja, casi un murmullo, pero cada sílaba atravesó el salón. «Si he mentido, te reto a que me demandes por difamación. Pero si he dicho la verdad, entonces tú debes enfrentar las consecuencias legales de haber robado 50 millones de libras del fondo fiduciario familiar». El señor Davies, el abogado, ya no era el hombre seco y formal que leía legados. Sus ojos, detrás de sus gafas, se habían endurecido con una mezcla de horror profesional y la urgencia de proteger la ley y a sus clientes leales. La empresa, no David. Se abrochó su chaqueta de tweed con un movimiento rápido y nervioso. «David, si Elena posee las copias originales de estos documentos, así como la confirmación de las transferencias a las cuentas offshore en Belice y Singapur, como ella afirma». El abogado se interrumpió, buscando la palabra precisa. «Esto no es negociable.
Es un asunto que requiere la intervención inmediata de la policía financiera. Su intento de desacreditar a su hermana, justo cuando ella presenta esta evidencia, solo agrava su posición. El primo Marcus, que había asentido a la humillación que David me había infligido, ahora se levantó de su asiento. Pero no fue para apoyar a David, fue para alejarse lentamente de él. El miedo al contagio, al ser asociado con un criminal expuesto, era más fuerte que su histórica sumisión. Observé su pánico, y noté que su esposa, tía Eleanor, se llevaba las manos a la boca, sus ojos fijos en la pantalla brillante. Ellos no me miraban a mí con lástima, sino a David con repudio. El cambio de lealtad era instantáneo y brutal. La tía Marta, la matriarca silenciosa, rompió el protocolo. «David, ¿qué has hecho? Tu padre». «Cállate, tía», David bramó, girándose hacia ella con una furia descontrolada. Un comportamiento que habría sido impensable minutos antes, cuando todavía mantenía su fachada de caballero de negocios. Ahora era pura rabia desnuda. Ese arrebato selló su destino a ojos de la familia. Yo aproveché la pausa, dando otro paso adelante. Mis tacones resonaron con un clic firme en la madera expuesta cerca de la chimenea. Me acerqué al señor Davies. «Señor Davies, esto es lo que haremos», dije mi voz, tomando el tono ejecutivo que había usado en secreto en las salas de juntas durante años, el tono que David siempre había reclamado para sí mismo. Estos documentos demuestran no solo fraude, sino un claro conflicto de intereses, y un riesgo operativo masivo para Davies Holding. Mi padre, al redactar este testamento que divide el control, no pudo haber anticipado el alcance de esta traición. David ha demostrado ser incapaz, no por su temperamento, sino por su absoluta falta de integridad. Hice una pausa estratégica, dejando que la palabra, integridad, flotara como plomo en el aire. Por lo tanto, continué, mirando directamente a David, cuyos ojos inyectados en sangre me devolvían una mezcla de odio y desesperación. Sugiero que, basándose en la cláusula de moralidad y confianza que sé que existe en el fondo fiduciario, cláusula que yo misma ayudé a revisar hace 5 años, señor Davies, el control total del holding Davies me sea transferido. David no solo debe ser excluido de la dirección, sino que debe enfrentar una auditoría forense completa e inmediata de todos sus activos y transacciones de los últimos 5 años, comenzando ahora mismo. La declaración era un golpe de gracia. No era solo una exclusión, sino la promesa de la aniquilación financiera. David se lanzó hacia mí, impulsado por una rabia ciega. «No te atrevas, maldita rata de oficina. No tienes la autoridad». El señor Davies reaccionó más rápido. «Seguridad. Llamen a seguridad de inmediato». 2 robustos guardias de seguridad, que hasta entonces habían permanecido invisibles en el umbral del salón, entraron rápidamente y se interpusieron entre David y yo. Ellos lo inmovilizaron con una eficiencia profesional, sus manos agarrando firmemente los hombros del hombre que minutos antes era su patrón. David luchaba, humillado por la fuerza física. «Esto es ilegal, Elena. No puedes hacer esto». Yo mantuve la calma, permitiendo que la escena se desarrollara. Me acerqué a la mesa y recogí la carpeta de cuero que el señor Davies había estado leyendo. La abrí y examiné la página que detallaba la codirección. La toqué con la punta de mis dedos, sintiendo la textura del papel fino. «Sí puedo, David», le dije. Mi voz un susurro frío. «Tú me enseñaste la lección más importante de los negocios. Quien tiene la información, tiene el poder. Y yo he estado guardando la tuya con el cuidado de un avaro durante 18 semanas. Recordé las largas noches en la oficina, la tensión constante en mi pecho mientras duplicaba cada disco duro, cada archivo cifrado. Mi dolor no había sido una debilidad, como él siempre dijo, había sido mi camuflaje. La sensibilidad que él despreciaba me había permitido ser meticulosa, paciente, y sobre todo, invisible hasta el momento preciso. El señor Davies se inclinó sobre mí, su respiración agitada. «Elena, esta es una decisión monumental. Necesitamos contactar a la junta directiva de inmediato. Pero, legalmente, si esta evidencia es válida, usted tiene la primacía. Ha salvado a la compañía de un desastre financiero irreversible». «Entonces no perdamos tiempo, señor Davies», repliqué, mi mirada firme. «Mientras usted llama a la junta, yo me encargaré de la siguiente prioridad. Asegurar los activos críticos, y congelar la capacidad de David, para acceder a cualquier cuenta asociada a Davies Holding. Por favor, asegúrese de que la policía esté en camino para presentar la denuncia formal de fraude». Mientras David era arrastrado hacia la puerta, todavía gritando incoherencias sobre montajes y locura, la luz del proyector siguió brillando, un faro de verdad en la oscura sala de caoba. Vi los ojos de mis parientes, una constelación de choque y admiración renuente. Ellos finalmente entendieron que la hermana invisible, la sensible, la emocional, era la única que poseía el temple de acero necesario para sobrevivir en el mundo que mi padre había creado. David se detuvo en el umbral, volteando su cabeza hacia mí con una expresión de odio puro que helaba la sangre.
Te arrepentirás de esto, Elena. Pagarás por intentar destruirme. Yo no le ofrecí una réplica airada, ni una burla. Simplemente sonreí. No era una sonrisa de triunfo, sino una de absoluta y helada certeza. Mi sonrisa fue mi respuesta más devastadora. Ya pagué, David, dije recogiendo mi pequeña laptop escondida detrás de la maceta, la fuente de todo mi poder. Pagué con 20 años de humillación. Ahora es tu turno de pagar. Y créeme, apenas hemos empezado a calcular el interés. La puerta se cerró con un golpe seco, aislando el sonido de la protesta violenta de David en el vestíbulo. El silencio volvió al salón, pero era un silencio diferente. Era el eco de un trono vacante, listo para ser ocupado. Apagué el proyector. La oscuridad regresó, pero ya no era la penumbra del luto, o la cera vieja. Era la oscuridad estratégica de la medianoche, antes del amanecer de mi nueva era. Me senté en la cabecera de la mesa, el asiento que David había codiciado toda su vida. El mármol del vestíbulo ya no parecía gris y pesado, ahora parecía un pedestal. El testamento se terminaría de leer, pero la parte crucial ya había sido escrita, no por mi padre, sino por mí. Yo era por fin el motor visible de la compañía, y el resto de la familia lo sabía. Mi venganza estaba completa, pero mi trabajo, el verdadero trabajo de reconstrucción y consolidación del poder, ese sí que apenas había comenzado. La sonrisa de David era una mueca esculpida en la arrogancia, y brillaba con el barniz de la victoria absoluta. Se recostó en la silla de caoba de nuestro padre, un triunfo indecente en sus ojos mientras el señor Davies, con la carpeta de documentos cerrándose con un chasquido seco, confirmaba el veredicto. La administración total del patrimonio y la dirección de Davies y Sons recaían sobre él. David me había humillado, declarando ante toda la familia que yo era incapaz, emocionalmente inestable, y que mi historial de gestión era un lastre para la empresa, cuando en realidad, yo había sido el motor silencioso que había impedido que sus errores y los de papá colapsaran el negocio antes. Mis tías, mis primos, todos me miraban con esa mezcla de lástima y desaprobación que me había acompañado durante años. Era el dolor invisible que finalmente se hacía público, la culminación de un desprecio silencioso que creí que tendría que soportar por siempre. David extendió la mano hacia el abogado, listo para sellar su conquista con un apretón definitivo. En ese instante, mientras él sonreía triunfante, sentí que una calma helada me recorría la columna vertebral. Una serenidad que era la antítesis de la tormenta que rugía dentro de mí. Los años de aguantar sus comentarios condescendientes, sus minimizaciones y sus abiertas mentiras, se condensaron en un propósito único. Este no era el final de la historia. Era el prólogo de la venganza más dulce y justificada que jamás se contaría en la familia Davies. Mi mano, que había estado apretada bajo la mesa, se abrió lentamente, y el frío metal del conector USB que sostenía me recordó el poder que había guardado en secreto. Señor Davies. Mi voz, sorprendentemente firme y desprovista de la emoción que me quemaba por dentro, resonó en la gran sala. Era un sonido bajo, pero penetrante, cortando el murmullo de felicitaciones y la risa baja de David. El abogado detuvo su movimiento de mano, mirándome con una mezcla de impaciencia profesional y curiosidad. David me lanzó una mirada de fastidio puro, gesticulando con la cabeza para que me callara. Elena, por favor, el asunto ha concluido, siéntate. Lo ignoré por completo. Me levanté lentamente de la mesa, asegurándome de que cada movimiento fuese deliberado y pausado. Mi vestido negro de corte riguroso me ayudó a proyectar una autoridad que nunca antes me habían concedido. Caminé hacia el extremo de la sala, donde se ubicaba el proyector de techo y la gran pantalla de presentación que usábamos para las juntas directivas. La familia observaba mi caminata silenciosa, desconcertada por mi repentina y controlada rebeldía. Antes de que se ratifique la administración de David, dije mientras conectaba mi laptop al puerto HDMI del proyector. El pequeño clic del puerto al encajar pareció atronar en el silencio expectante. La pantalla de proyección, antes un lienzo blanco de neutralidad, se encendió, mostrando mi escritorio digital. Existe un detalle pendiente que concierne directamente a la capacidad, y más importantemente, a la integridad moral y financiera del futuro administrador de este patrimonio. David, finalmente alarmado por el cambio radical en mi comportamiento, la hermana tímida y sumisa, de repente manejando tecnología en un momento crítico, se puso de pie, su silla raspando el piso de madera pulida con violencia. Elena, ya basta, no tienes derecho, esto es una falta de respeto al legado de papá. Sus gritos eran estridentes, pero la adrenalina me había hecho invulnerable a su furia. El señor Davies, percibiendo que la situación escalaba más allá de una simple disputa familiar, intervino, levantando una mano hacia David. Señor David, por favor permítale un momento. Parece que su hermana tiene información que considera relevante.
La palabra relevante se cargó de tensión. La familia, ahora completamente inmóvil, observaba el duelo. Yo ya no veía a mi hermano, solo al ladrón que había intentado robarme mi futuro y mi honor. Busqué el archivo en mi escritorio. Mis dedos no temblaron. Hice doble clic. El video se abrió a pantalla completa, inundando el salón con una luz fría. Proyecté el video que había guardado en secreto por meses. Había sido un trabajo meticuloso, arriesgado, utilizando cámaras de alta definición ocultas y micrófonos direccionales. La imagen era nítida, demasiado nítida. Mostraba a David, no en la mansión de Richmond, sino en un reservado de un restaurante exclusivo en la City, vestido con un traje caro, bebiendo champán con 2 ejecutivos de traje oscuro que no eran parte de nuestra empresa. Eran hombres que yo reconocía de la competencia más feroz. David, con la guardia baja, completamente confiado y arrogante, hablaba sin reservas. El audio se activó, y la voz de David, amplificada por el sistema de sonido del proyector, llenó el aire. Sí, la transferencia se ejecutó hace exactamente 6 meses. El anciano estaba demasiado ocupado con sus pastillas y sus terapias como para notar que la cuenta operativa de Leeds se vaciaba. Elena, por supuesto, piensa que fue una mala inversión. La tengo comiendo de la palma de mi mano, creyendo que las pérdidas son resultado de la fluctuación del mercado. Un murmullo sordo de incredulidad recorrió la sala. La tía Charlotte jadeó, con acento agudo, cubriéndose la boca con ambas manos. La expresión de David se transformó de la ira a un terror animal. Intentó correr hacia mí, pero yo estaba lista. Había previsto su reacción. Mi primo Thomas, un hombre corpulento y generalmente apacible, se interpuso instintivamente, deteniendo a David a medio camino. «Apágalo, Elena. Es un montaje. Es una mentira. Estás enferma, estás loca», David gritaba, sus ojos desorbitados. Pero su propia voz seguía narrando su traición en el video, inmutable, implacable. El video continuaba. Se mostraban documentos digitales en una tableta que David manipulaba, gráficos de transferencias bancarias a cuentas offshore, y luego, el clímax verbal, David riendo de forma cruel. «Davies y Sons será mía, pero solo después de que haya vendido los activos clave que me interesan a ustedes. Mi hermana la estúpida heredará un cascarón vacío y nadie dudará de mi capacidad. La dejaré con la vergüenza de haber sido declarada incapaz de manejar la empresa de papá. Revelé la verdad de sus fraudes y traiciones. Los 12 millones de dólares faltantes, que David había achacado a una mala gestión de un equipo de operaciones, eran un desfalco directo para financiar su propio estilo de vida, y, lo que era peor, para debilitar la empresa antes de vender partes esenciales a la competencia. El dolor que había sentido por la humillación se disipó, reemplazado por una justificada y poderosa indignación. La imagen se congeló. Un primer plano de David brindando con una copa de champán, su rostro iluminado por la arrogancia corrupta. Detuve la reproducción. El silencio que siguió no fue un silencio de calma, fue un silencio atronador. La sala quedó en un silencio escalofriante. Era el sonido de 12 personas asimilando una traición absoluta, la destrucción de la imagen del hijo predilecto, el heredero que todos creían capaz y honesto. El señor Davies, el abogado experimentado, se había quitado las gafas y las limpiaba nerviosamente con un pañuelo, su rostro grisáceo. David, atrapado entre Thomas y la evidencia proyectada, luchaba por encontrar una excusa creíble. «No confíen en ella. Ella ha manipulado esto. Es una venganza». Nadie lo escuchaba. Su voz, ya quebrada por el pánico, era impotente contra la evidencia visual y auditiva. La familia no miraba a la pantalla. Miraban a David, al hombre que habían estado a punto de ungir como su líder, y veían al parásito que había vendido su legado por ambición personal. La conmoción era palpable, un peso que oprimía el aire. Me acerqué a la mesa, mirando directamente al señor Davies. «Señor Davies, esta grabación, obtenida a través de meses de esfuerzo y riesgo personal, demuestra no solo el fraude millonario, sino también que David manipuló a nuestro padre en sus últimos meses, para asegurarse de que yo, que conocía la verdad de los números, fuese excluida de la lectura del testamento, usando argumentos difamatorios». El abogado asintió lentamente, su pluma volviendo a la mano para tomar notas frenéticas. La sonrisa de David se había esfumado por completo, reemplazada por una máscara de sudor frío y rabia impotente. El agresor había sido expuesto, su fachada de éxito y capacidad se había pulverizado frente a todos los que alguna vez creyeron en él. Era él, y no yo, quien era el verdadero incapaz, el destructor de la fortuna familiar. Me dirigí a la familia, mis ojos recorriendo los rostros choqueados. He trabajado silenciosamente para proteger esta empresa de su codicia.
Mientras David se pavoneaba y me humillaba, yo estaba reuniendo la prueba que hoy les salva de la ruina. La cláusula de exclusión en mi contra es nula, no por mi inestabilidad, sino por el fraude de quien la promovió. David logró liberarse de Thomas e intentó agarrar la laptop, pero fui más rápida. La cerré de golpe, asegurando la evidencia. Señor Davies, ordené, con una voz que sorprendió incluso a mí misma, una voz de mando que nunca antes había usado. Le ruego que retenga todos los documentos de la sucesión. No se firmará nada hasta que la policía y un auditor forense hayan revisado la totalidad de esta evidencia. David debe ser detenido. El abogado, reconociendo la gravedad penal y civil de la situación, asintió con seriedad. Señorita Elena, haré las llamadas de inmediato. Esto cambia todo. Y lo había hecho. En ese instante, la sala de juntas de la mansión de Richmond se transformó de un tribunal de humillación a un lugar de justicia. Había recuperado mi honor, mi voz, y el poder que David había intentado robar. Ese día, todo cambió para siempre. La liberación que sentí fue tan intensa que por un momento pensé que iba a flotar. David, acorralado y derrotado, era solo una sombra de su yo anterior. Un hombre que había jugado con fuego y se había quemado ante los ojos de su propia familia. Ya no era la víctima, sino la arquitecta de mi propia redención. Me acerqué a la mesa. El sonido de mis tacones sobre la alfombra persa era el único ritmo que rompía el silencio mortal. Miré directamente al señor Davies, quien seguía limpiando sus gafas. Un gesto de un hombre cuya realidad profesional acababa de ser hecha pedazos por un video de 5 minutos. La luz del proyector aún iluminaba el rostro de David congelado en la pantalla. Un espectro de arrogancia que ahora parecía una burla cruel. El aire en la sala no solo era pesado, estaba cargado de ozono. Ese olor metálico que a menudo acompaña a la electricidad estática y la alta tensión emocional. Señor Davies, repetí, mi voz ahora más baja, más controlada, pero con la dureza del acero. Esta grabación, obtenida a través de meses de esfuerzo y riesgo personal, demuestra no solo el fraude millonario, sino también que David manipuló a nuestro padre en sus últimos meses. Él sembró la semilla de la duda y la difamación, asegurándose de que yo, que era la única que conocía la verdad de los números y que había estado apuntalando la gestión fallida de mi padre, fuese excluida de la lectura del testamento, usando el argumento de mi supuesta inestabilidad emocional. Mientras hablaba, noté el temblor en la mano del abogado. No era miedo, sino la conmoción de un profesional que veía cómo un caso de sucesión rutinario se convertía en un escándalo corporativo y un crimen de cuello blanco. Él era el guardián de la legalidad de Davies y Sons, y ahora se veía forzado a confrontar la traición desde dentro. El abogado asintió lentamente, sus ojos grises fijos en mí, analizando cada palabra, cada inflexión. Soltó un suspiro largo, casi inaudible, antes de volver a ponerse las gafas. Los argumentos difamatorios, sí. Él hizo una presentación muy convincente ante su padre. Aseguró que usted estaba siendo demasiado sensible a las pérdidas del mercado. La mención de las palabras de David me hizo apretar la mandíbula. No fui sensible, señor Davies. Fui precisa. Y él se aprovechó de la enfermedad de papá para plantar esa semilla en el documento final. Repliqué, sintiendo la punzada de la vieja herida, pero ahora sin dolor, solo con la fría certeza de la justicia. Mi mirada se desvió hacia David, quien seguía luchando por respirar de forma normal. La sonrisa de David se había esfumado por completo, reemplazada por una máscara de sudor frío y rabia impotente que le desfiguraba el rostro apuesto. Estaba pálido bajo las luces de la sala. Su corbata perfectamente anudada parecía ahora una soga que se le ceñía al cuello. El agresor había sido expuesto, su fachada de éxito, carisma y capacidad se había